¿Crees que llegan, Nelson, las Se vacunas? supone, porque todo se supone. Realmente el presidente había dicho allá por noviembre que en diciembre íbamos a tener 10 millones de dosis de vacunas y después 15 millones en enero. Ay, yo ya me había olvidado eso, Nelson. 10 millones había dicho Alberto Había Fernández dicho que íbamos así, a tener en que fue diciembre. todo un entuerto muy interesante porque él había dicho en realidad 25, después Me la acuerdo Secretaría de de eso. Se había Medios confundido. dijo que eran 15, después él explicó que eran en Las realidad dosis. 25 dividido 2 por la dosis eran 14, 12 y medio, en fin, todo un engorro producto de un gobierno poco serio en cuanto al manejo de una información tan sensible y en cuanto a su concreción. Ahora, Nelson, la gente por ahí no lo sabe tanto, pero en este momento, lo venís contando en Telenoche, el gobierno mandó una comitiva, también lo contó Maru en TN, una comitiva a Rusia, en donde está Carla Bisotti, que es la funcionaria a cargo de este operativo, y 5 funcionarios de ANMAT, que son los que están con el laboratorio, el centro ruso que creó esta vacuna. Y están haciendo lo que para todos es muy importante y se supone que nos va a dar calma, que es estudiar. La ANMAT viaja ya y puede saber todas las preguntas que tienen que ser respondidas. Bueno, dos cosas. Primero me llama mucho la atención el viaje porque Pfizer, que presentó su vacuna, aquí fue la primera, no hizo viajar. Vos y yo y María Eugenia no sabemos, la información no dice que viajaron los técnicos de la ANMAT a la sede de Pfizer o de BioNTech para evaluar la vacuna. Pfizer y BioNTech presentaron acá sus evidencias y los técnicos desprovistos de cualquier tipo de contacto, presión, influencia, lo están investigando aquí. ¿Por qué, digamos, Rusia no hizo lo mismo? Es una primera pregunta que no tiene respuesta. Este es el primer punto. El segundo punto es que el problema que tiene la vacuna rusa, como lo vengo marcando ya con ustedes en algún momento, no es un problema ideológico, digamos, eso es, se diría casi un verso de quienes no pueden dar ningún argumento. El problema que tiene la vacuna rusa, que a lo mejor termina siendo muy buena, es que hoy no tiene elementos de auditabilidad. ¿Qué quiere decir esto? No ha sido presentado a ningún organismo por fuera de Rusia que pueda decirte, mira, es una vacuna muy buena. De hecho, cuando se ve la nómina de las 7 vacunas que Europa tiene en vista para aplicar, al margen de la de Pfizer, ninguna es la rusa. ¿Y por qué nos embalamos tanto entonces Bueno, en Argentina con la vacuna Esta es rusa? una pregunta que no tiene Te respuesta. le pregunto de un sentido Sí, común sí. absoluto, pero Tiene respuesta. no entiendo. La vacuna rusa tiene esta falta de, para utilizarlo en la jerga que ustedes conocen muy bien, floja de papeles. Sí. Cuando se hizo la conferencia de prensa en la cual se anunció el primer corte de la vacuna, porque, digamos, la responsabilidad mía es poner los puntos críticos con datos, ¿no es cierto? Claro. Porque si no está en lo otro, decir, no, porque es de Putin es muy buena, porque es de Putin es muy mala. Entonces, cuando Rusia hizo, ¿no es cierto?, este primer anuncio, dijo, vamos a presentar artículos en revistas científicas de indiscutible prestigio para que ustedes vean esta información. Eso hasta el momento no pasó. ocurrió. Hay un solo artículo sobre la vacuna rusa, apareció en la revista The Lancet, firmado por el doctor Denis Logunov. Fue un artículo que generó una respuesta crítica del board revisor, con 4 críticas que no vale la pena que explique técnicamente, muy puntuales, que además hizo, me consta, al board de revisores decir, no entendemos cómo la revista publicó un artículo tan endeble y tan criticable. De eso hasta ahora no ha habido No cambio. cambió nada. Ahora, cuando van técnicos de la ANMAT, ¿se supone que algo de eso puede serles revelado estando allá en Rusia? Mira, ninguna cosa se va a revelar allá que no hubiera sido revelada acá. Porque aquí, ustedes se imaginen, Pfizer acaba de tener la aprobación de la poderosa FDA en los Estados Unidos. Para eso, ningún técnico de la FDA viajó a Pfizer. Pfizer ha tenido que presentar documentación indubitable para todos, para que ellos lo tuvieran. No hizo falta ir a la sede, no hace falta el Instituto Gamaleya, que es muy prestigioso. Las cosas tienen que venir acá como corresponde. hablas de Pfizer, Nelson, y me gustaría que tomemos contacto con Nieves Uberville, nuestra colega está en Estados Unidos, porque hoy empezó la campaña de vacunación. Sin duda. Quiero darles un dato muy Sí. fuerte, pero después de esto de Pfizer. O muy lo fuerte. contamos con Nieves, buenas noches. Oh. Buenas noches a todos. Hola. Tino, contanos el dato, Nelson, me interesa muchísimo. Bueno, el dato es así. La semana pasada, porque Ginés González García, cuando anunció que Pfizer ingresaba a la ANMAT, fue la primera que presentó los documentos para aprobación,
dijo va a haber, en cuanto se apruebe, entre 700.000 y 800.000 vacunas. Sí. La semana pasada surgió una información que dieron desde alguna usina afín al gobierno diciendo que el acuerdo con Pfizer se había caído. La realidad es que nunca hubo ningún acuerdo. Y nadie sabe por qué. Porque México tiene millones de vacunas compradas a Pfizer. Chile lo mismo. Y Brasil está en ese proceso. La pregunta es, ¿qué sucedió para que la Argentina hoy no tenga la vacuna de Pfizer, ni siquiera en esas 700.000 dosis de las cuales había hablado? Dicen que en el gobierno dicen que falta respaldo legal, que que el laboratorio pedía algunas cláusulas legales que con la ley que se aprobó en el Congreso no alcanzaba. Esa es un poco la explicación oficial. Mi pregunta es, no sé, no solo en tu opinión, sino bajo tu información, que esto se hace un montón, ¿el acuerdo que el gobierno después hizo con AstraZeneca puede tener algo que ver con la caída de...? Mira, son preguntas, Luciana, que tienen este contexto, porque acá las preguntas vos decís, bueno, puede ser una cosa sofisticada. No, nos está privando de tener una vacuna, porque no va a haber compañía única que dé la cantidad de vacunas eso definitivamente para todo el país. A la Argentina, la caída, la postergación de AstraZeneca la ha complicado, claramente, porque Argentina iba a tener 22 millones de dosis y sin duda se encuentra en una complicación. De hecho, Nieves, en Estados Unidos, que arrancó hoy la campaña, yo te escuchaba más temprano que vos contabas que es como para muy poca gente, o sea, alcanza, es como el comienzo de una campaña de vacunación que promete ser muy auspiciosa, pero que está absolutamente incipiente. Para muy poca gente, y de hecho Estados Unidos también está teniendo problemas con Pfizer, no es un tema solo de la Argentina, a Pfizer no le alcanza para producir la cantidad de dosis y la cantidad de demanda que hay en el mundo entero. Pfizer no es parte de Operation Warp Speed, que es el programa que empezó la administración Trump para poder acelerar las vacunas, la producción de vacunas. Pfizer no quiso estar envuelta en la rosca política, no quiso recibir presiones por parte del gobierno y por eso no recibió fondos para realizar esta vacuna. Entonces el arreglo que tenía Pfizer con el gobierno de Estados Unidos era que una vez que aprobaran la vacuna, ahí el gobierno recién pagaría. Esto es distinto, por ejemplo, al arreglo que hizo la Unión Europea. Entonces lo que se filtró ahora es que el arreglo inicial que tenía Estados Unidos con Pfizer era que le compraría 100 millones de dosis si es que aprobaban la vacuna. Ahora le compraron las 100 millones de dosis que supuestamente Pfizer las entregaría en marzo. Ahora resulta que es en junio. Y lo que pasó fue que en el interim Pfizer llevó a cabo arreglos con otras naciones, por ejemplo, 200 millones de dosis con la Unión Europea, que le entregará en marzo, hizo mejores arreglos, mejores negocios, mejores acuerdos que con los Estados Unidos, y por eso es que la realidad es que estamos cortos de vacunas en realidad. Moderna lo que va a hacer es, ahora tenemos un arreglo para 200 millones de dosis de parte de Moderna de acá a junio y 100 millones por parte de Pfizer. Estos son 300 millones de dosis, quiere decir que pueden vacunarse 150 millones de personas porque estas vacunas requieren de 2 dosis. Y estamos hablando de un país de 330 millones de personas. Eso iba a preguntar. Así que Nieves o Nelson, digamos, la totalidad de la población, que sería la posibilidad de que todos se vacunen, es una opción. Pero siempre hay un cálculo universo que es el universo que tenés que vacunar porque es el de riesgo. Correcto. O porque es esencial. ¿Alcanza? ¿Estados Unidos tiene esa tranquilidad? Mira, si tuviera esas dosis, porque está muy bien la pregunta, porque vos tenés que tener en cuenta que los menores de 18 años no se van a vacunar. Así que hay una parte importante. Ahora, después va a haber una vacuna de desarrollo, se está desarrollando, Pfizer también para los chicos. Digamos. Así que ahí tenés una parte de la población que ya queda exenta de esto. Pero efectivamente, lo que describe muy bien Nieves es esto, es decir, el mundo está desesperado a la caza de las vacunas, ¿no es cierto? Y más allá de lo áspero, los laboratorios son todos ásperos para negociar. Pero fíjate vos la paradoja de la Argentina, por eso digo, algo ha pasado que se tendrá que contar. El trabajo más importante sobre la vacuna que se ha publicado en la revista New England Journal of Medicine lo encabeza un médico argentino. El autor que encabeza es el doctor Fernando Pollack. Eso tiene un valor, porque indica que la investigación que él hizo tiene preeminencia. Y efectivamente, de los casi 40.000 casos, la mayor cantidad de casos los aportó la Argentina. Digamos, con lo cual resulta deberíamos tener algún puente, ¿no? Algún puente, por lo menos para empezar. Fíjate vos que Rusia va a entregar 300.000 para haber podido tener esas 700.000 de comienzo. Con un dato más,
Rusia también ha dicho que no, y lo dijo el mismo Putin, que no tiene capacidad para producir la millonada de vacunas que le están requiriendo primero Rusia mismo, en el caso que todos acepten la vacuna, y después aquellos países, no todos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, la Argentina y algún otro, que la están demandando. Nieves, te hago una pregunta más, Nieves. ¿Se habla en Estados Unidos de la vacuna rusa? Porque nosotros acá estamos como en una suerte de monotema. de monotema con la vacuna. Bueno, porque es la que parece que Así podríamos llegar a tener. Entonces, bueno, Exactamente. vamos con la rusa. ¿Existe la conversación pública en torno a la vacuna rusa en Estados Unidos? No existe la conversación en torno a la vacuna rusa por un tema geopolítico de que Estados Unidos y Rusia también son enemigos. Entonces, la verdad que tampoco puede ser muy objetivo. Y también Estados Unidos desembolsó muchísimo dinero financiando 6 proyectos de vacunas. Así que más que nada el foco está puesto en estos proyectos. Pfizer, por ejemplo, no es parte de estos 6 proyectos, pero como viene tan avanzado y viene mostrando tanto éxito, sí está en la agenda, pero no así la vacuna rusa y tampoco la vacuna china. Pero digo, es muy difícil ser objetivo porque son 2 enemigos en el mundo geopolítico de los Estados Unidos. No entra ni en la conversación de No, claro. Nieves, Gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Nelson, la última pregunta por mi parte. ¿Cómo no? Hay una esperanza enorme puesta en la vacunación Sí, claro. rusa, donde sea, digamos, en la expectativa de sacarse este miedo, esta nube negra que es el COVID, y a la vez hay un miedo muy presente hoy. De hecho, esta semana va a haber una conferencia de los 3 ministros de Salud, Nación, Provincia y Ciudad, otra vez diciendo a la gente, por favor, tomen conciencia. Esto no solo no terminó, sino que está completamente posible de tener un rebrote. Yo sé que es futurismo en un momento que no se puede hacer, pero ¿crees que estamos a tiempo con la vacuna que sea de evitar ese rebrote, esa segunda ola, gracias a una vacunación? Si la gente no se cuida va a ser muy difícil. Porque va a ser muy difícil en todo el mundo. Fíjate vos, Estados Unidos está recibiendo la dosis en marzo, Europa lo mismo, están con una verdadera desesperación. Tienen la vacuna al alcance de la mano. Europa tampoco tiene la vacuna rusa incorporada, con toda la necesidad que tiene de vacuna. Entonces, otro punto muy importante. La necesidad de cuidarse va a estar presente durante todo el año que viene, por 2 razones fundamentales. Primero, no se sabe, aún en el caso de la vacuna de Pfizer, cuánto tiempo va a durar la inmunidad que da. Si van a ser de 6 meses, de 9 meses o de 1 año. Quiere decir que porque los grupos, digamos, van a seguir siendo investigados, la investigación va a continuar. Estas son vacunas que se autorizan en lo que se llama periodo autorización de uso de emergencia. Y el segundo punto es que no se sabe todavía si la vacuna protege contra todas las formas de la enfermedad o solamente contra las formas más graves y deja las formas leves, que para las personas que tienen una comorbilidad, diabéticos, obesos, hipertensos y demás, puede ser un elemento de gravedad. Entonces, la necesidad de cuidarse es absoluta. Y además de la necesidad de cuidarse, depende de la flexibilidad, Luciana y María Eugenia, porque si nos cuidamos, podrán haber los negocios, podrá haber reuniones mínimas y más. Claro. Si no nos cuidamos, como pasó el fin de semana pasado en Mar del Plata y demás, el rebrote va a ser inevitable. O sea, tu consejo es que tomemos conciencia y que no nos relajemos, que estemos alertas y nos cuidemos para poder seguir viviendo más o menos como estamos viviendo ahora. Mira, sin duda, entre tanto desaguisado de los funcionarios de los Ministerios de Salud, de lo mejor que he escuchado en estos últimos días es la conciencia de la alerta de que puede haber un rebrote. Los escuché coincidir y dije, bueno, por fin lo menos tomaron una idea de lo que hay que transmitirle a la gente con inteligencia. Hoy el miedo no conduce a nada.